Por más de 2000 años hemos predicado la segunda venida de Cristo. Hemos estudiado acerca del tema. Los primeros escritores de la Biblia nos dejaron información suficiente para que podamos entender ahora en qué tiempo estamos viviendo y la cercanía de la segunda venida de Cristo. Es el evento más grande de la historia. El mundo entero está conmocionado porque Jesús viene por segunda vez. Es la esperanza del cristiano. Es la esperanza con la que escribieron los apóstoles el Nuevo Testamento. Es la esperanza con la que la iglesia primitiva fue perseguida y a pesar de ser perseguida, fue siempre firme, porque tenía la bendita esperanza en la segunda venida de Cristo, en la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo le escribe a Tito. Sin embargo, se ha discutido mucho cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo. Como estudiamos ya en otros temas, hemos visto que el Señor Jesús no viene sino hasta el final de la gran tribulación mencionada tanto en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1 como en el capítulo número 24 de Mateo. Al final de esa gran tribulación, que también es reflejada en el capítulo número 6 de Apocalipsis y el capítulo número 17 también, vemos cómo al final de esa gran tribulación Jesús aparece en gloria para poder venir a esta tierra y llevar a sus hijos. Ahora, ¿cuál es el propósito principal? ¿Cuál es la razón principal? Pues bien, hay varios pensamientos teológicos alrededor de esta idea, de esta pregunta acerca del propósito de la venida de Cristo Jesús. La primera idea, y precisamente son tres las interpretaciones acerca del propósito de la segunda venida de Cristo. La primera interpretación dice que es a establecer el milenio en la tierra. El pretribulacionismo precisamente enseña que el propósito de la segunda venida de Cristo es establecer su reino aquí en la tierra durante 1000 años. La siguiente interpretación nos enseña que viene a levantar y llevar a los redimidos para el cielo. Esto lo enseña la interpretación que se conoce como el postribulacionismo. Enseña que la segunda venida de Cristo es con el fin de levantar y llevar a los redimidos al cielo, en donde gobernarán por 1000 años antes de que descienda la nueva Jerusalén. Aquí vamos a partir por un momento, a hacer un paréntesis o a repasar estos conceptos. Es decir, hay un grupo de cristianos, hay una corriente teológica que enseña que Jesús viene a establecer el milenio en la tierra. Y la otra corriente teológica dice que Jesús viene a llevar a sus hijos al cielo durante 1000 años. Es decir, que la primera corriente teológica enseña que el milenio será aquí en la tierra donde Jesús reinará, mientras que la segunda corriente teológica nos enseña que será en el cielo donde Jesús reinará durante 1000 años con los redimidos, con los salvados. Y está una tercera que enseña que Jesús viene a levantar a los 144,000 y dar una segunda oportunidad a los que se quedan aquí. Pues bien, es decir, ya tenemos tres ideas, tres pensamientos. La primera, que dice que Jesús viene a establecer su reino milenial en la tierra. La segunda, que dice que Jesús viene para llevar a sus hijos a establecer su reino en el cielo durante 1000 años y después desciende la nueva Jerusalén. Y la tercera nos dice que Jesús viene a llevar únicamente a los 144,000 al cielo, mientras en la tierra se lleva a cabo una segunda oportunidad para los perdidos. Pues bien, esto es lo que ha creado una gran confusión en la mayor parte de los cristianos.
Porque tristemente la mayoría de los cristianos no hemos tenido acceso o no hemos querido, o vaya a saber la razón por qué, dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Porque la Biblia, mis hermanos, es un libro que se interpreta a sí misma. Usted puede haber leído cientos o decenas de libros, pero la Biblia es un libro que se interpreta a sí misma. Por lo tanto, si hay tres corrientes teológicas con respecto al propósito de la venida de Cristo Jesús, unos dicen que Jesús establece el milenio en esta tierra, otros dicen que lo hará en el cielo y otros dicen que Jesús se lleva a los 144,000 y luego hay una segunda oportunidad para la gente que se quede en la tierra. ¿Qué es lo que enseña la Biblia entonces? ¿Qué es lo que la Biblia aborda en realidad y nos desmenuza para poder comprender con simplicidad la verdad de la Biblia? Pues bien, vamos a entonces analizar algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. No cometamos el error de que a veces para poder sostener una idea, generalmente algunas personas usan textos que no tienen que ver con el tema en discusión o el tema en estudio para poder abordar ese tema y de alguna manera apoyar la idea. Tenemos que ser precisos con el estudio de la Biblia y buscar los textos que hablan del tema en sí. Uno de esos pasajes lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículos 1 al 3, en donde la Biblia nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, y vean esto que lo he coloreado hasta en rojo y subrayado, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De nuevo, este énfasis del rojo que hemos puesto nos dice literalmente: vendré otra vez, no otras veces, con relación a rescatar a sus hijos. Vendré otra vez, una vez más, y os tomaré a mí mismo, es decir, que nos rescatará, nos tomará, nos levantará, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora bien, ¿qué nos quiso decir con eso Jesús? Bueno, en primer lugar, este pasaje nos dice con claridad al principio que cuando Jesús se está despidiendo de los discípulos, les está diciendo: no se turbe vuestro corazón, no tengan tristeza, no se pongan acongojados, no se confundan, no se atribulen. En la casa de mi Padre, le dice, hay muchas moradas, y yo voy allá para poder preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo se los habría dicho, pero voy a prepararles un lugar a ustedes. Y cuando me haya ido y haya preparado lugar para vosotros, voy a volver por ustedes y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto nos habla con claridad que el lugar de destino cuando Jesús viene por sus hijos es el cielo mismo. Es decir, que cuando Jesús viene a esta tierra es a llevar a su pueblo a las moradas que Él fue a preparar durante estos 2000 años en la casa de su Padre, en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Así que Juan 14, 1 al 3 nos deja muy claro que el lugar a donde nos quiere llevar Jesús es el cielo. Por lo tanto, sería imposible que Jesús estableciera su reino con los redimidos en la tierra, siendo que el lugar donde estarían los hijos de Dios o los redimidos del Señor sería en el cielo, reinando con Jesús. Ahora, pero claro está que no podemos
crear una base solamente con un solo pasaje de la Biblia. Vamos a seguir leyendo otros pasajes que nos enseñan en dónde será el lugar donde se reinará. Hechos 1:11, los ángeles entrevistándose con los discípulos después de que Jesús había ascendido al cielo, dice: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, los varones les está diciendo, así como lo han visto, volverá. Así como ustedes han sido testigos y lo han visto ir, también serán testigos y lo verán, porque Él no vendrá a escondidas, Él no vendrá en secreto, Él vendrá que todo ojo lo podrá observar. Ahora veamos otro pasaje, el capítulo 7 de Apocalipsis y el versículo 9 hasta el 14, nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, mis queridos hermanos, lo que la Biblia nos enseña aquí en el capítulo 7 y luego en el capítulo 14 de nuevo, es acerca de los redimidos del Señor. Primero nos habla acerca de los 144,000, pero después nos hace un balance con el capítulo número 14 y parece ser que en el capítulo 7 el profeta Juan está escuchando el número de los 144,000. Lo escucha y luego dice que ve, y cuando él ve, resulta que es una multitud que nadie podía contar y que venían de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos. No está muy claro en el capítulo 7 si estos 144,000 que Juan escucha primero son los mismos de la gran multitud que después ve. Y no vamos a entrar en ese debate. Lo que sí podemos entender es que esa gran multitud que Juan ve en el capítulo 7, versículos 9 al 14, son los redimidos de Dios que están en el cielo, que Jesús ha venido a llevar a la tierra en ocasión de su segunda venida. Están en el mar de vidrio, están con vestidos blancos y con palmas en sus manos. Y esa escena la vimos en alguna ocasión cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, cuando cantaban al Señor, porque si seguimos leyendo, cantaban cánticos al Señor en esta escena apocalíptica celestial. Entonces, luego lo que vemos entonces que cuando Jesús está entrando a Jerusalén, también hay palmas y también hay mantos y hacen una especie de bienvenida a Jesús. Parece que estos eran pequeños tipos, pequeños vislumbres de lo que sucederá en el cielo cuando Jesús haya venido a llevar a sus hijos, a los redimidos para el cielo. El punto clave de este texto es que
La inauguración del reino milenial lo vemos aquí en el capítulo 7, versículo 9 al 14. Y no tiene lugar en la tierra, sino en el cielo, con todos los redimidos del Señor. Y si fuese de que el capítulo 7 hace diferencia de dos grupos de personas, los 144,000 y la gran multitud, en todo caso, los dos grupos aquí, según el capítulo 7 de Apocalipsis, están en el cielo. Por lo tanto, tanto los 144,000 como la gran multitud del capítulo 7, 9 al 14 de Apocalipsis, los dos se encuentran en el mar de vidrio, en el cielo, en las mansiones que Cristo fue a preparar, según nos dice Juan 14, 1 al 3. En otras palabras, los redimidos tienen como objeto esperar a Jesús en la tierra. Jesús viene por segunda vez, son levantados y llevados al cielo, porque esta escena de Apocalipsis sucede en el cielo después de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, vayamos a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que durante esta serie de mensajes hemos abordado bastantes veces este pasaje, pero que tiene mucha relación con la segunda venida de Cristo, que de hecho Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo en este pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el apóstol Pablo de nuevo hace una narración y una descripción que no encaja directamente con la descripción de un rapto secreto, sino de una venida, de un acontecimiento mundial, universal, en la que todos, hasta los muertos, podrán resucitar, los muertos en Cristo, para recibir su herencia celestial. Ahora bien, Jesús viene con gran poder, con gloria, viene con voz de arcángel y con gran poder, según dice Pablo. Luego dice que juntos los muertos en Cristo y los vivos justos serán reunidos y serán arrebatados de la tierra para recibir al Señor en el aire. Y al recibir al Señor en el aire, esto nos da una pequeña idea de que está comenzando un viaje. Y al comenzar ese viaje, entonces significa que podemos ir hacia otro lugar, el cual no es la tierra. De tal manera que el apóstol Pablo nos está hablando aquí de un momento especial, un momento en el que Jesús viene desde el cielo para poder llevar a todos sus hijos para el cielo. Y el momento en que lo vemos que está resucitando a los muertos y reuniendo a los vivos, es porque está emprendiendo un viaje que no acabará en ningún otro lugar sino en el cielo, porque esto lo podemos comprobar. En el capítulo 24, versículos 29 al 31 de Mateo, nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De nuevo, Mateo nos está describiendo lo que sucede en la segunda venida de Cristo. No vemos a Cristo en este pasaje que llega hasta la tierra. Según Pablo, se queda en el aire, y son los ángeles los encargados de recoger a los escogidos, a los vivos justos y a los muertos en Cristo para recibir a Jesús en el aire. Según lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 14, ese viaje que comienza con recibir a Jesús en el aire, termina en el cielo, donde está la inauguración del milenio, con el cántico de los redimidos a Jesús, con los 144,000, la gran multitud, palmas en sus manos, vestidos de blanco. Allí uno de los 24 ancianos pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Estos son los que salieron de la gran tribulación, los que guardaron sus ropas en la sangre del Cordero. Qué interesante esta escena, mis hermanos. Jesús viene por sus hijos, pero viene para llevarlos al cielo, porque eso mismo dijo Pablo, porque nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino que es una ciudadanía de los cielos. Pablo estaba muy seguro que cuando Cristo venga, ya sea que estemos durmiendo en Cristo o que estemos vivos, y seremos llevados para el cielo. Y eso Pablo lo tenía muy, muy claro. Ahora bien, Jesús viene en primer lugar para llevar a los redimidos vivos y a los muertos en Cristo resucitados al cielo. Ese es el primer objetivo por el cual viene Jesús. Y el segundo objetivo es para iniciar el reino milenial en el cielo, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 7, 9 al 14, con las bodas del Cordero, con el momento especial, con ese cántico de júbilo en el mar de vidrio, donde estarán todos los redimidos. Ahora imagínense, Juan solamente se focaliza en los redimidos, en los 144,000, en la gran multitud de los 24 ancianos. Pero ¿qué será de los millones y millones y millares de ángeles que se unirán a nuestras voces cantándole al Señor? Porque el Señor es justo, fiel, verdadero, nos ha dado la victoria, nos sacó de un mundo de oscuridad y de maldad, y ahora nos tendrá en el cielo para poder servirle durante 1000 años antes de poder darnos en heredad de nuevo la nueva tierra y el nuevo cielo. Qué hermoso evento será ese. Qué hermoso momento de la historia será para nosotros. Mis queridos hermanos, vale la pena que seamos fieles al Señor, vale la pena que busquemos a Cristo Jesús, vale la pena que le entreguemos nuestro corazón completamente a Él. En ocasión de la segunda venida, los muertos impíos quedan como muertos, y los vivos y muertos en Cristo son transformados, y recibimos a Jesús en el aire para emprender el hermoso viaje hasta las mansiones celestiales que Cristo fue a preparar para los suyos. Jesús ya está viniendo, mis hermanos, y su propósito, su razón y su objetivo es que tú y yo estemos preparados para ir con Él al cielo. Es momento de entregar nuestra vida a Jesús. Es momento de desapartarnos de esa vida antigua y de costumbres que no nos acercan a Jesús. Es momento de poder renunciar al pecado, de poder renunciar a todo lo malo que hay y poder ponernos en las manos amorosas del Maestro de Galilea. Mis queridos hermanos, esta es una buena oportunidad para que tú y yo entreguemos nuestro corazón a Jesús y dejemos que Él pueda realizar la obra de transformación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Pidámosle al Señor que bendiga y que transforme nuestro carácter, porque si hay algo en esta tierra que será lo único que podremos llevar, será nuestro carácter.
Pero nuestro carácter tal cual está, seguramente no podrá, será nuestra piedra de tropiezo para no ser llevados al cielo. Y el único que puede ayudarnos a cambiar se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, mi hermano querido, y con esperanza, con certidumbre de fe, esperemos la segunda venida de Cristo, que muy pronto está por aparecer en el cielo, porque Él nos llevará hasta el cielo mismo, donde estaremos reinando con Él durante 1000 años, como nos lo enseña Juan en Apocalipsis. Que Dios te bendiga, mi hermano, y te esperamos en nuestro siguiente estudio.